cómo es generado un alto voltaje. Tercero, control de la sincronización de encendido. Cuarto, las bujías, las cuales utilizan un alto voltaje para emitir chispas, encendiendo la mezcla aire-combustible. Quinto, otros sistemas de encendido. Y finalmente, inspección y ajuste del sistema de encendido. En un motor de gasolina, las bujías encienden la mezcla comprimida de aire-combustible y generan combustión, brindando la energía. De esta manera, el sistema de encendido debe ser capaz de producir un alto voltaje para brindar una sincronización de encendido óptima, de acuerdo a las condiciones de operación del motor. Primero, echémosle un vistazo a los componentes del sistema de encendido y su función. La batería de 12 voltios brinda la energía eléctrica. El interruptor de encendido. La bobina de encendido y el encendedor convierten el bajo voltaje de la batería a un alto voltaje. El distribuidor lo transmite a la bujía de cada cilindro. El distribuidor incorpora un dispositivo de avance para obtener una sincronización de encendido óptima. Un distribuidor en una bobina de encendido incorporada es llamada conjunto de encendido integrado IIA. La carga proveniente de la bobina de encendido crea una chispa en la bujía, encendiendo la mezcla de aire-combustible. Las bujías requieren un alto voltaje de más de 10.000 voltios para generar chispas, pero como hemos visto, la única fuente de energía eléctrica del vehículo es una batería de 12 voltios. Entonces, ¿cómo generamos un alto voltaje de una fuente de energía de 12 voltios? Expliquemos. Veamos este experimento. Una lámpara de 100 voltios es conectada a través de la batería y se enciende el interruptor. El voltaje es de solo 12 voltios, de manera que la lámpara no se enciende. A continuación, se conecta una bobina en la lámpara y el circuito se enciende nuevamente. Una vez más, la lámpara no se enciende. Pero en el instante en que se apaga el interruptor, la lámpara parpadea. Aquí está el porqué. Si el interruptor se apaga cuando la corriente todavía fluye en la bobina, una gran fuerza electromotriz EMF o voltaje es generado fluyendo en dirección opuesta. A esto se le llama efecto de autoinducción y la fuerza electromotriz generada es llamada fuerza contraelectromotriz. A continuación, hagamos otro experimento. Dos bobinas con alambre de diferente espesor y números de embobinados son conectados en serie. Al momento en que el interruptor es apagado, se corta el flujo de corriente en la bobina primaria, generando una corriente más grande en la bobina secundaria. Cuando la corriente es encendida y apagada en la bobina primaria, se genera un alto voltaje en la bobina secundaria. A esto se le llama el efecto de inducción mutua. Una bobina de encendido integra estas dos bobinas en una sola. Conduzcamos una prueba con una bobina de encendido real. La corriente que fluye en la bobina primaria es encendida y apagada. Tal como usted puede ver, la bobina de encendido utiliza los efectos de autoinducción e inducción mutua para generar una alta fuerza electromotriz de decenas de miles de voltios de una fuente de poder de 12 voltios.
Los sistemas convencionales utilizan puntos de ruptura conductores o platinos en el distribuidor para encender y apagar el interruptor mecánicamente, tal como en este dispositivo. Pero hoy la mayoría de los sistemas utilizan el efecto interruptor o switching de un transistor o una unidad de control electrónica, SU. Ahora veamos de cerca cómo es generado un alto voltaje utilizando un sistema de encendido transistorizado real. Una bobina de encendido, un generador de señal y un encendedor están integrados con el distribuidor. En el sistema de encendido transistorizado, la señal de encendido proveniente de un generador de señal es transmitida a un transistor en el encendedor. El transistor enciende y apaga la corriente primaria en la bobina de encendido. El generador de señal tiene tres componentes: un rotor de señal, el cual hace un giro por cada 2 revoluciones del cigüeñal, una bobina captadora y un magneto permanente. El rotor gira en sentido horario o antihorario dependiendo del motor. A medida que el rotor gira se genera un voltaje en la bobina captadora. Esta es la señal de encendido. Pero, ¿por qué se genera un voltaje? El flujo magnético del magneto permanente fluye a través del rotor de señal, la bobina captadora, la horquilla y regresa al magneto. Cuando el rotor está inmóvil no hay cambio en el flujo magnético. Cuando el rotor de señal rota y los dientes del rotor se acercan a la bobina captadora, la densidad del flujo magnético se eleva. A medida que los dientes del rotor se alejan de la bobina captadora, disminuye. Esto significa que el voltaje generado en la bobina captadora depende de los cambios en el flujo magnético. El nivel de la fuerza electromotriz generada depende de las posiciones relativas del rotor y de la bobina captadora. Cuando el diente del rotor se acerca a la bobina captadora, la fuerza electromotriz se eleva. Y cuando el diente del rotor y la bobina captadora se encuentran frente a frente, la fuerza electromotriz se convierte en cero. Cuando se alejan, se genera una fuerza contraelectromotriz. Estos cambios en la fuerza electromotriz causan que el encendedor encienda y apague la corriente primaria. Echémosle un vistazo a cómo se enciende y apaga una corriente. Cuando el motor está en marcha y uno de los dientes del rotor de señal se acerca a la bobina captadora, se genera el voltaje en la dirección mostrada en el diagrama. La corriente base fluye en el transistor se enciende y la corriente primaria fluye en la bobina. Cuando el diente del rotor de señal está alineado con la bobina captadora, el voltaje generado en la bobina captadora disminuye y el transistor es apagado. Esto corta la corriente primaria y genera un alto voltaje en la bobina secundaria. El transistor también es apagado cuando el voltaje es generado en dirección opuesta en la bobina captadora. De esta manera, cuando el motor está en marcha, el transistor es encendido y apagado cada vez que uno de los dientes del rotor pasa a la bobina captadora. Cada vez que el transistor es apagado, se genera un alto voltaje en la bobina secundaria. El voltaje generado en la bobina secundaria luego pasa desde el electrodo central del distribuidor a través del rotor y desde el electrodo exterior a las bujías, de acuerdo al orden de encendido de cada cilindro. A continuación,